Entonces, ¿ya estamos en vivo? Sí, ya. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias, Sofía, por dejarnos en vivo aquí desde la plataforma de We Are Women on Fire. Bueno, pues buenas noches a todo el mundo. Espero que se encuentre muy bien. Gracias por acompañarnos el día de hoy para platicar sobre justicia a partir del documental Llamarse Olimpia, el cual se está presentando como parte de la gira de Ambulante en estos momentos. Esta semana se está presentando en Baja California. Me presento, mi nombre es Sofía Jiménez Poré, yo hago parte de Beta, que es una unidad que hace parte de la misma organización ambulante que hace la gira de documentales. Y la edición de este año de la gira tiene que ver con el tema de confabular. Lo que nos interesa es hablar de aquello que tenemos en común, de precisamente tejer nuevas narrativas, construir nuevos mundos. Y eso incluye hablar de justicia, de cómo le hacemos para hacer frente a las problemáticas que nos enfrentamos como sociedad y cómo le hacemos eso, pues, para resolver las problemáticas que nos atañen. Entonces, nos pareció muy pertinente platicar el día de hoy acerca de la violencia de género que se ve en el documental de Llamarse Olimpia, especialmente la violencia digital. Y para eso tenemos a tres personas invitadas muy especiales. Nos acompaña, yendo en orden, como si fuese en orden lector, nos acompaña Ale Higareda, que es directora de Malvestida. Bienvenida. Nos acompaña Sofía Márquez, obviamente, que es también cofundadora de We Are Women on Fire, desde Baja California. Y también nos acompaña Re Cabrera, que es activista de Colonial. Muchas gracias por acompañarnos. De hecho, sí, también si desean hacer como una pequeña ronda introductoria ahorita que vayan a tomar la palabra, si desean presentarse en algunas palabras adicionales, por favor, adelante. Pero justo la primera forma en la que nos gustaría empezar a abordar este tema es justo platicando sobre la problemática de la que estamos platicando, ¿no? Es violencia de género, violencia dirigida hacia las mujeres mediante las nuevas tecnologías. Entonces, ahora sí, Ale, si gustas tomar la palabra, adelante, por favor. Gracias, pues un gusto saludarles a todos. Yo llevo ya 10 años, este año Malvestida cumple 10 años y pues es interesante porque justo hemos visto muchos de los cambios sobre la comunicación que se hace sobre las mujeres, sobre los espacios que ocupamos en la digitalidad y eso implica también las violencias que existen en el mundo no virtual y que se replican, todo ese machismo, la misoginia, la sexualización, todas esas violencias que existen en el mundo no virtual, pues obviamente se replican en el mundo digital y con consecuencias que muchas veces las personas a veces no dimensionan porque creen que desde tirar un comentario de hate o un comentario, un discurso de odio tal cual, hasta casos más extremos como difundir material íntimo sin consentimiento, pues tienen una repercusión muy real en la vida de las personas. Y quienes hayan tenido oportunidad de ver el documental de Olimpia, pues queda muy claro eso. Y creo que, pues para mí ha sido fascinante, por un lado, observar cómo estas violencias se replican, pero también las redes que se están tejiendo. Obviamente, igual las iniciativas de ley que surgen, que a veces, pues, tienen sus asegúnes que les podemos analizar, pero que surgen como una primera respuesta o forma de cuidarnos. Y algo que recuerdo mucho de ese documental y que para mí fue, pues creo que de lo más hermoso y lo que más me movió, es el tema de la red de apoyo. Como cuando a Olimpia le pasa lo que le sucede, que es que filtran material íntimo suyo, lo que la sostiene y esa primera barrera de defensa contra el mundo y contra la violencia es su mamá y es su familia, que lejos de hacerla a un lado, lejos de culparla, le dicen, a ver, todo el mundo coge, todo el mundo se desnuda, la única diferencia es que a ti filtraron tus imágenes. Y cómo para ella eso cambia y le da una fuerza y de alguna forma pues es un escudo contra esa violencia. Entonces me quedé pensando mucho en eso, cómo estamos nosotras tejiendo estas redes de resistencia que empiezan por decirle a quienes han sido víctimas de violencia digital, no es tu culpa y no estás sola. Entonces, bueno, con eso me gustaría arrancar sobre ese tema. Muchísimas gracias, Ale, por compartir. Sí, efectivamente es muy potente ese momento en donde está la declaración de la mamá de Olimpia hacia ella sobre el uso de la gestión de su sexualidad, básicamente. Claro. Rey, te escuchamos.
Muchas gracias. Bueno, siento que estamos habitando en una época que evidentemente desde siempre, históricamente, ha sido violenta pues tanto con mujeres como con disidencias sexogenéricas. Pero creo que ahora con la era digital y todo lo que está pasando en estos metaversos, en este territorio digital, como a mí me gusta como llamarle o referirle, creo que es importante darnos cuenta de la importancia de empezar a defender también este territorio, ¿no? Yo estoy mucho en la defensa del territorio y lo que hemos visto, lo que hemos podido percibir es la importancia de esta defensa del territorio digital. O sea, quienes están llevando ahorita nuestras plataformas digitales son hombres que son súper violentos, ¿no? Son hombres blancos, parte del 1%, capitalistas, que crean estos monopolios tecnológicos gigantes que se basan en la misoginia, en la pedofilia, que literalmente están asociados con gente de derecha. Entonces, ¿cómo nuestras plataformas no van a promover la violencia? ¿Cómo este territorio digital no va a promover la violencia hacia las mujeres y hacia las disidencias? Si quienes las están manejando y quienes tienen el poder de estas plataformas son estos hombres que literalmente son, pues sí, como la representación máxima de lo que es el capitalismo por medio de nuestros teléfonos, ¿no? Todo lo que consumimos, todo lo que nos pone el algoritmo, en su mayoría va a estar a favor de la derecha. Y creo que este también es una de las maneras de violentar a las mujeres de manera digital, ¿no? Yo llevo siendo creadora de contenido desde que inició pandemia, ahí por 2020, y creo que una de las violencias más grandes que he sufrido durante toda mi vida ha sido violencia digital, ¿no? O sea, no son, esta parte de solo son comentarios o solo son mensajes, ¿no? Es una violencia que pues afecta mucho en las emociones, afecta mucho también en tu seguridad, en cómo te percibes. Y pues puede empezar desde esto, desde comentarios hasta, a mí me han llegado incluso amenazas por medio del internet por el activismo que hago. Y puede ser desde eso hasta obviamente que filtren pues tu contenido íntimo, ¿no? Y no solo eso, sino también ahora con la inteligencia artificial y los peligros que hay alrededor de este tipo de inteligencia en el que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede tomar tu cara y crear imágenes íntimas de ti, violando totalmente tu consentimiento y pues todo lo que eres, ¿no? Entonces justo también se me hace importante problematizar la violencia digital también como un problema estructural del capitalismo, ¿no? De las mujeres no podemos habitar seguras ningún territorio, ni siquiera dentro de la digitalidad, por cómo se están llevando estas plataformas digitales, por cómo pues estamos, pues sí, siendo también perseguidas, violentadas, hostigadas dentro del Internet, dentro del territorio digital. Y pues sí, justo quería como iniciar un poco problematizando pues uno de los problemas más grandes del capitalismo actual, que es el monopolio de estas plataformas, que promueve junto con todos los gobiernos del mundo una agenda completamente misógina bajo esta idea de capitalistas tecnobros que estamos viviendo hoy en día. Sí, absolutamente. Muchas gracias, Re, por compartir. Y sí, creo que o sea, lo que comentas sobre cómo la violencia digital afecta es precisamente algo que también se habla en el documental, ¿no? Como uno de los desafíos de todo este movimiento por el reconocimiento de la violencia digital ha sido el poder nombrar la violencia y poder casi que probar los efectos que tiene. Entonces, muchas gracias por esta intervención. Ahora sí, Sofía, por favor. Bueno, muchas gracias por este espacio. Creo que es muy necesario, muy importante. Y además creo que este documental, sé que a muchas nos pasó lo mismo. Yo llegué a un punto donde lloré porque se siente como ese curita en el corazón de saber que hay muchas otras mujeres allá afuera que han pasado por una historia, no, tal vez no igual, pero sí nos atraviesa la violencia en nuestra vida, ¿no? Entonces creo que lo que yo más me llevé de este documental es crear y tejer redes entre mujeres, justamente para tener una red que nos apoye, que nos acompañe, porque lamentablemente muchas de las mujeres que aparecieron en el documental y que también han atravesado por estas violencias en su vida diaria, pues algunas no han tenido la oportunidad de tener una red de apoyo, ¿no? Y que han tenido que atravesar por este proceso completamente solas, incluso las han tenido que, bueno, les dieron la espalda. Entonces, creo que para mí eso fue algo que me movió muchísimo
iniciando porque, bueno, yo también inicié en 2020 con We Are Women on Fire. Lo único que sabía era que quería hacer algo desde mis posibilidades, desde en ese momento pandemia, lo único que usábamos era el celular, entonces creo que lo utilicé para poder descubrir un poco más y no solamente conectar con las mujeres que me rodeaban, sino también con otras mujeres, ¿no? Porque yo soy del norte y digo, bueno, acá vivimos violencia, pero sé que las mujeres en el centro y en el sur de pronto la pueden vivir diferente y en otros países también, ¿no? Entonces, poco a poco se fue generando una comunidad no solamente en México, sino también en otras partes, y pues se acercaban a contar cómo viven la violencia, ¿no? Y justamente uno de los tipos de violencia que más nos llegan es la violencia digital. Es una violencia que, gracias a la Ley Olimpia y a todas las activistas y colectivas que impulsan estas leyes para poder crear espacios seguros, no solamente en lo digital, sino también en lo presencial, pues es gracias a ellas y a su lucha, ¿no? Entonces, creo que cada vez las mujeres se pueden sentir más seguras porque existe esto, porque tiene nombre, porque saben cómo pueden llamarlo si lo viven y también cómo denunciarlo, pero creo que hace falta mucho también de no solamente tener esos espacios y esas leyes que nos protejan, sino irnos desde el fondo y decir, bueno, de la raíz, ¿no? De qué es lo que está pasando para que dejen de haber más mujeres que están viviendo esta violencia, de que dejemos de recibir estos casos. Justamente hubo una parte en el documental que Olimpia decía, yo a veces siento que son demasiados los casos y como que siento esa frustración de no saber cómo ayudarles, ¿no? Entonces, es triste saber que conforme va avanzando y va creciendo en el tema de las tecnologías y obviamente también el tema de la violencia, pues hay más mujeres que lo están viviendo, ¿no? Y por ende hay algunas que no saben cómo todavía denunciar, no saben cómo vivir este proceso, y también creo que este documental nos deja lo de las redes de apoyo, ¿no? Que es muy necesario nosotras prepararnos como creadoras de contenido, como activistas, como colectivas, como redes, para también informar a otras mujeres, esas mujeres que apenas están entrando en esto o que han vivido algún tipo de violencia y que no saben cómo reaccionar o qué hacer, pues es también de nuestra parte hacer esa chamba, ¿no?, de ayudarles, ¿no? Entonces, eso es algo que yo me llevo mucho del documental, de que las redes de apoyo son sumamente importantes, de que nuestra voz tiene un poder también en otras personas y que debemos de utilizarlo para ayudar, ¿no? Para poder informar, para poder divulgar toda esa información. El trabajo que hace Olimpia, el trabajo que hacen las activistas, las colectivas, se necesita amplificar, y si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, pues qué mejor, ¿no? Y creo que este espacio también ayuda a eso. Muchas gracias, Sofía, por compartir. Y sí, o sea, creo que lo que acabas de decir nos da un puente perfecto para la siguiente parte de esta conversación, que tiene que ver con precisamente, ahora que ya tenemos una idea más o menos sobre la problemática de la que estamos hablando, es cuáles han sido las formas de respuesta. Entonces, justamente ya nos adelantabas algunas. Solo ahorita me gustaría detenerme un segundo a responder algunas preguntas que nos está haciendo la audiencia. Para quienes deseen ver el documental, va a ser transmitido este miércoles 20 de mayo en el CEART de Ensenada, en Baja California. Y también al día siguiente, el jueves 21 de mayo, no sé si está correcta la fecha, pero va a ser en la unidad Tecate del Teatro de la Universidad Autónoma de Baja California. Si quieren descargar el programa, está disponible en ambulante.org. Sí, básicamente creo que esos son todos los comentarios que nos han hecho por el momento. Y ahora sí, me gustaría regresar, Ale, para la siguiente ronda de intervenciones, que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son las formas en las que se ha respondido desde los movimientos feministas y antipatriarcales ante todas estas formas de violencia? Pues mira, creo que es un proceso que está en transformación constante, porque hoy estamos viviendo un momento en donde la tecnología avanza a un ritmo que es humanamente imposible de sostener. O sea, en el momento en el que tal vez desarrollamos ciertas herramientas para protegernos y para entender qué está pasando con el mundo digital, pues resulta que ya hay 1000 nuevos formatos, que ya la inteligencia artificial puede hacer imágenes hiperrealistas, que es mucho más democrático el acceso a estas herramientas. Entonces, creo que todo el tiempo toca estar recalibrando estas estrategias, pero que en la base
parten de lo que nos ha sostenido a lo largo de la historia, y es el tema comunitario, que es la resistencia colectiva, que es ser capaces de hacer esta primera justicia, que es nombrar lo que nos pasó, nombrar las violencias que nos atraviesan y pues sin sentir esta vergüenza que no nos corresponde como víctimas, ¿no? Como que esta frase que se volvió pues muy sonada durante el juicio de Giselle Pelicot, que también pues es una víctima de violencia física y de violencia digital, porque igual el caso y lo que le sucedió se compartía en internet, y era esa frase, ¿no? De que la vergüenza tiene que cambiar de bando. Entonces, me parece que por un lado están las herramientas tecnológicas a las que tenemos acceso, desde pues, las que son insuficientes que tienen las plataformas, pero que existen, ¿no? Que tienen que ver con restringir cuentas, bloquear personas, reportarlas, esa es una parte. También hay ciertas estrategias, pues, de colectividad que hemos visto, por ejemplo, cuando ha habido casos de feminicidios en donde se comparten imágenes revictimizantes, vemos cómo las redes de mujeres se activan para empezar a compartir, pues, dibujos de flores o imágenes usando el nombre de la víctima. Entonces, esas son como pequeñas formas de hackear estos algoritmos que, como bien decía Re, no están creados para favorecernos, están creados para responder a lo que genera pues el enojo, la indignación, lo que es como muy revictimizante o que espectaculariza el dolor. Entonces creo que esas formas de resistencia que hemos generado a través del arte muchas veces, a través de la colectividad y de la escucha, son pues las que nos siguen sosteniendo. Y por el otro lado, pues está el aparato legal que está siendo movido por las morras, o sea, son las morras las que están tomando estas iniciativas y las están llevando no solo a nivel país, sino región. Justo en el documental de Olimpia es muy interesante ver cómo esa ley se replica en Argentina también, los esfuerzos que ya cruzan estas fronteras, porque nos estamos dando cuenta que al final las violencias que nos atraviesan son las mismas en todo el mundo. Entonces, creo que están esos varios frentes, ¿no? Que se activan al mismo tiempo. Digo, la colectividad, el conocer mejor las herramientas, están las leyes, y son las que se me ocurren y las que veo, pero pues esto no va a parar, o sea, porque va a seguir, pues, va a tocar seguir cuestionándonos y creando, pues, herramientas de resistencia digitales. De acuerdo, sí, totalmente. Lo cual también me lleva a responder un comentario que nos acaban de hacer por parte de la audiencia, que preguntan si el live va a quedar guardado. Entonces, la respuesta a eso es sí, nada más para que igual lo que se comparta aquí se va a mantener compartiendo. También van a salir algunos clips de esta conversación, entonces, sí, para que no haya mucho estrés sobre que algo se pierda por acá. Ahora sí, Re, te doy la palabra. Muchas gracias. Justamente siento que lo que nos enseña, pues tanto el documental como el caso general de Olimpia, es uno de los mayores triunfos que creo que ha tenido el movimiento feminista, el movimiento antipatriarcal en los últimos 8, 10 años, ¿no? Que es el empezar a nombrar la violencia digital. No, ese ya es un paso gigante. O sea, el de decir que la violencia digital misógina existe, que afecta a las mujeres y que es algo real. Porque la virtualidad del territorio digital siempre se ha visto como algo completamente abstracto, ¿no? Como algo que incluso a veces no contaba, ¿no? Ay, pues te están haciendo comentarios en internet, ay, pues solo bloquéalos y ya, ¿no? O difunden tus fotos, solo bloquéalos y ya. O sea, esa no, pues no es el punto, ¿no? Sino es esta parte de nombrarlo, de acompañarlo y de decir que sí es violencia, esta parte de la no revictimización también. Justamente lo que ya estaban comentando ustedes, ¿no? Sobre las redes de apoyo que se forman en torno a esta ley. Y para, pues, la cantidad de gente que ha beneficiado, ¿no? ¿Cuántos casos ha habido de violencia digital que nos hemos enterado, ¿no? Incluso de personas que son famosas, por ejemplo. O sea, empezando desde ahí hasta niñas de preparatoria, de universidad, que saben que esta ley las respalda porque saben que el territorio digital, dentro del territorio digital también pueden ser violentadas, ¿no? Incluso hace poco se sacó un informe por parte de Naciones Unidas al respecto de la violencia digital, de las afectaciones que existen en la violencia digital. Y creo que el trabajo de Olimpia y lo que se enseña en este documental ha sido un impulsor
de esta lucha antipatriarcal, ¿no? Porque, pues al final, si las mujeres y las disidencias estamos viviendo violencia en todos los aspectos, en todos los territorios en que habitamos, pues no queda más que defendernos y una de esas defensas va a ser justo en colectividad, ¿no? El cómo, pues sí, nos juntamos, nos organizamos y empezamos a armar nuevas formas de habitar, ¿no? O nuevas formas de ver el territorio digital, ¿no? Todas estas páginas que se han creado también siento que es un modo de resistencia a la violencia digital, ¿no? O sea, tenemos a Malvestida, We're Women on Fire y a miles de páginas feministas que empezaron en pandemia o antes de pandemia, en donde se buscaba informar y cambiar el algoritmo, ¿no? Que también creo que es parte del poder que tenemos como creadoras de contenido. Y pues en cuanto a la ley Olimpia, siento que estas estrategias se han empleado de manera muy exitosa justamente cruzando fronteras, ¿no? Justo mi cuestionamiento un poco sería como de, ¿qué sigue, no? O sea, yo desde una perspectiva, pues un poco antipunitivista, ¿no? El ver también, bueno, que creo que lo vamos a abordar un poquito más adelante, entonces no voy a ahondar tanto en esto hasta el siguiente punto, pero también cómo estamos reeducando, cómo estamos haciendo el cambio cultural en los hombres, por ejemplo, ¿no? Que son, pues sé que no solo los hombres, evidentemente, pero que en su mayoría son quien más cometen este tipo de violencias, ¿no? Cómo estamos reeducando, cómo estamos creando nuevas formas de habitar el territorio digital también para ellos, porque al final, pues también existen dentro de este territorio, también son quienes están ejerciendo la violencia, ¿no? Entonces, cómo también desde las masculinidades críticas nos vamos a poner a chambear en esa parte que a veces es muy olvidada, ¿no? Entonces, ese sería como un cuestionamiento que se me quedaría, ¿no? Ya tenemos todas estas propuestas de ley, ya tenemos, pues sí, todas estas consecuencias penales aprobadas dentro de nuestras legislaciones, dentro del Código Penal, pero ¿qué estamos haciendo para que no pase? O sea, para reeducar justamente a nuestras masculinidades, para repensar el territorio digital, que creo que también esta parte de la prevención es importante, pero creo que eso lo vamos a andar en la conversación más adelante. Entonces yo creo que lo dejaría aquí. Gracias, Re. Sí, justo. Ahorita voy a retomar exactamente esa intervención para hacerles otra pregunta. Pero antes de pasar a eso, igual, Sofía, ¿quieres tomar la palabra? Sí, justo también iba a entrar como en esa parte que entró Re, porque creo que es importante, pero me voy a esperar poquito ahorita para pasar al siguiente. Yo estoy completamente de acuerdo, creo que algo que actualmente vemos es que ya no se tiene miedo a nombrar, ya no se tiene miedo a levantar y decir, yo lo estoy viviendo, esto está pasando, porque sabemos que gracias a Olimpia y a otras mujeres que lo han vivido, lamentablemente, pero que lo han vivido, ahora podemos tener ese respaldo, ¿no? Algo que a mí de pronto sí me gusta como que reconozcamos, pero también es doloroso, es que para que haya legislaciones que nos protejan, lamentablemente detrás de eso hay una mujer que vivió violencia, ¿no? Que tuvo que ser la persona que lo vivió para que existiera esa ley y demás, ¿no? Hablando en el caso de violencia digital, en el caso de violencia feminicida y demás, ¿no? Entonces creo que es algo que, como decía Re, está pasando, ya tenemos esas leyes, ahora ¿qué sigue? No podemos seguir permitiendo que sigan habiendo más casos de violencia digital, más casos de feminicidio, no queremos una ley tal porque eso implica que detrás hay una mujer que lo tuvo que vivir, ¿no? Entonces creo que es importante que como sociedad empecemos a cuestionarnos eso, ya lo tenemos, ya tenemos estos logros, hay que abrazarlos, hay que defenderlos, hay que continuar con esto, ¿no? Hay que seguir estos pasos de lucha y sobre todo acompañar a las activistas, a las creadoras de contenido, a las colectivas, que su trabajo es de diario, ¿no? No es algo de una vez, es desde todos los días, y sé que las que estamos aquí lo tenemos muy, muy claro y lo hacemos porque queremos ver un cambio y porque queremos que nuestras comunidades también nos acompañen en este proceso, pero creo que es muy importante que nos tomemos esto como eso, ¿no? Como que es un avance, como que tenemos que continuar, y para mí el documental me lo dejó muy claro, sobre todo porque la vez que fui estaban ahí las defensoras digitales, entonces para mí verlas tan unidas,
tan apasionadas con la lucha, tan comprometidas. Fue algo que me motivó bastante porque es una red enorme que, como decíamos, atraviesa fronteras y que justamente en una parte del documental me dio mucho sentimiento que en Argentina, por ejemplo, había dos chicas en la mesa platicando sobre sus historias, que se acompañaban, que se abrazaban, pero que casualmente era muy parecida su historia a las mujeres en México, a otras que están en Panamá, no sé, en otras partes donde se está replicando la ley Olimpia, y que me da mucho orgullo saber que está llegando a más partes, ¿no? Porque esto significa que cada vez más mujeres van a saber lo que es la ley Olimpia y que además va a ser un delito en donde están, ¿no? Y que si son víctimas de esto van a poder denunciar y van a poder llegar a tener justicia. Pero creo que sí me gustaría como cerrar esta parte con lo que comentaba Re. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer? No solamente el seguir creando más leyes, pero ¿para qué sirven esas leyes si no va a haber justicia real? Y sobre todo que va a seguir existiendo esta violencia, ¿no? Que va a seguir incrementando, ¿no? Porque al final, también como lo comentaba Ale, va a ser como un te alcanzo, pero va a ser imposible, ¿no? Porque va a ser más leyes, pero más violencia, o cómo le podemos hacer, ¿no? Entonces, creo que sí es algo que es bueno que traigamos a la mesa y que podamos conversar sobre eso. De acuerdo, sí. De hecho, bueno, justo relacionándolo con lo que ahorita decía Sofía, justo la organización Luchadoras publicó un informe en 2020 llamado Justicia en Trámite. Bueno, el título completo es Justicia en Trámite, el limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México. Y precisamente, ¿no? Como que analizaba a raíz de la ola de la llamada Ley Olimpia, que ya se había entonces para este momento tipificado en varios estados del país, surgía la duda de, pues bueno, cómo efectivamente se ha logrado un acceso a la justicia a partir de esta tipificación o estos cambios en la ley. Y lo que encontraban es que en realidad había un enorme cuello de botella en una vez que los casos se presentaban ante las fiscalías, o sea que no había muchas carpetas de investigación que avanzaban y que llevaban a una judicialización, es decir, que se llegaba tan solo como al poder judicial, ¿no? O sea, como de la investigación desde el Ministerio Público. Entonces, sí, como que genera algunas dudas acerca de, pues bueno, sí, creo que estamos todas de acuerdo en este conversatorio de que la gran fuerza que también se muestra dentro del documental es esta generación de redes, la fuerza del movimiento, la resistencia colectiva, las redes de apoyo. Sin embargo, sí nos deja como con reflexiones acerca de, pues bueno, sí es un hito dentro de los movimientos feministas, dentro de los movimientos en contra de la violencia sexual, dentro de los movimientos precisamente, como ya decían, sobre el reconocimiento de lo que es la esfera digital dentro de nuestras vidas. Sin embargo, encontrar o ver esos resultados reflejados en las vidas de las personas, pues genera algunas dudas, ¿no? Sobre la efectividad de estas acciones. Entonces, ahora sí podemos regresar a una ronda. Me gustaría cambiar un poquito el orden. Ahora sí me gustaría empezar con Re, para que, si quieres retomar la reflexión que empezabas desde tu intervención pasada. Adelante. Claro, muchas gracias. Justamente siento que yo tengo una perspectiva muy desde el antipunitivismo y desde la justicia transformativa, que sé que muchas veces es un tema muy polémico, pero voy a ir como poco a poco explicando qué es esta perspectiva, ¿no? La justicia transformativa y la justicia antipunitiva es pues algo que ha traído a la mesa mucho el movimiento antirracista acerca del cuestionamiento sobre la necesidad de crear más leyes carcelarias, ¿no? Existe, creo que, una ola muy grande dentro del feminismo que tanto Angela Davis como otras pensadoras llaman feminismo carcelario, ¿no? Que es esta necesidad de a nuestras causas ponerlas como años en prisión y eso llamarles como éxito, ¿no? ¿Qué pasa en el contexto mexicano? ¿No? En el contexto mexicano, y creo que de ninguna parte del mundo, las cárceles no sirven, no hay justicia en este país. Y creo que esto no es algo nuevo, ¿no? Creo que es algo muy sabido, como la falta de justicia, los altos niveles de impunidad que existen en nuestro país, pues no solo hablando del tema de género, ¿no? Sino tan solo 130,000 desaparecidos y muchas más problemáticas que tenemos en torno a la impunidad. 10 mujeres asesinadas al día, y muchísimas problemáticas que tenemos de nuestro país. Y basado en eso, siento que un avance debería de ser verlo desde una perspectiva pues más antipunitiva y verlo también desde
la parte de justicia transformadora, que muchas veces se piensa que este tipo de justicias es para beneficiar a los agresores o para que los agresores no paguen con cárcel, lo cual es totalmente un mito. Lo que busca la justicia transformadora, la justicia antipunitiva, es justamente ver por la víctima. Porque sí pueden estar todas estas leyes, años de cárcel, pero sigue pasando. O sea, a pesar de que esté un agresor de 6 a 8 años, me parece que es la ley, como lo marca dentro de prisión por violencia digital, afuera sigue pasando que mujeres siguen viviendo cada vez más violencia de manera más exponencial. Entonces, la cárcel no nos está sirviendo, ¿no? Esta perspectiva punitiva cancelaria no está funcionando para prevenir la violencia, para que la violencia ya no pase. Aunque metamos a todos los agresores dentro de la cárcel, que sería lo ideal, pero que evidentemente no pasa porque las cárceles están el 47% pobladas por gente inocente, pues no se acaba el patriarcado. El patriarcado sigue porque lo que tenemos que hacer es tener un cambio cultural, poner a la víctima en el centro. Tú levantas tu denuncia, tu agresor se va a la cárcel, pero luego se deja completamente sola a la víctima. No se pone en el centro. Es como de, bueno, ya pasó el trámite, adiós. Quienes la reciben son las colectividades, la familia, las amistades, pero el Estado nunca se va a hacer cargo de la víctima. Para ellos su chamba acaba cuando el agresor está en la cárcel, y eso sí está en la cárcel, que es muy pocas veces por el nivel alto de impunidad que existe en nuestro país. Entonces siento que algunas alternativas que podríamos empezar a ver es justamente fijarnos en qué está pasando con nuestras masculinidades, ¿no? ¿Qué está pasando con las personas victimarias? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que, pues sí, cómo es que han sido educados dentro de una sociedad patriarcal, ¿no? Porque recordemos que todas las personas que vivimos dentro de este mundo somos víctimas de la violencia patriarcal, ¿no? No solo las mujeres, no solo las disidencias, sino todas, todos y todes. Entonces, ¿qué podemos hacer para reeducar a las masculinidades, crear nuevas masculinidades? Por ejemplo, con todo lo que está pasando con el movimiento incel y las personas más jóvenes, ¿cómo es que este tipo de discursos está afectando tanto a nuestros hombres jóvenes que están, pues sí, se están volviendo pues de derecha, discursos de odio, etcétera? Entonces, la propuesta para que sigue después, para mí sería pues verlo desde esta perspectiva más antipunitiva, verlo también desde la prevención, ¿no? Platicar con nuestros jóvenes, crear nuevas masculinidades, hablar de patriarcado también con los hombres, porque al fin del día también viven en este mundo, ¿no? Entonces, eso sería como mi perspectiva, que desde lo comunitario podamos empezar a crear este cambio cultural dentro de nuestro territorio digital. Muchas gracias, Rey. Sí, creo que sí ha llegado a ser polémico, ¿no? Como el acercamiento desde la justicia, bueno, yo le llamo transformativa, tú le llamas transformadora, pero sí, o sea, como que básicamente este cuestionamiento al punitivismo que muchas veces se percibe casi como si se estuviera abogando por la impunidad, ¿no? Entonces sí ha llegado a ser polémico, sí hay mucho que discutir todavía, yo creo que podemos explayarnos un poquito con el tiempo que nos resta, creo que vamos muy bien dentro de la hora que tenemos para este live, entonces está muy a gusto. Igual como en la idea de seguir cambiando el orden de las intervenciones, me gustaría ahora pasarle la palabra a Sofía y después a Ale. Sí, claro, y creo que yo estoy también muy de acuerdo porque luego pasa mucho que al momento de, por ejemplo, nosotras desde We Are Women on Fire, al compartir y darle seguimiento como a los casos, no solamente de compartir los hechos, hablando en temas de violencia digital o en cualquier otro tipo de violencia, cuando compartimos el caso y vamos dándole seguimiento al proceso que es, pues, una vez que denuncia o cuando si es un caso de feminicidio que, pues, giran la orden de aprehensión, agarran al agresor o al feminicida y luego va el proceso siguiendo. Muchas veces pasa que la comunidad, el comentario que hacen es, ya perdimos la esperanza, estamos hartas, sobre todo enfocándonos también como a veces hay un lapso de tiempo en el que como no llega la justicia o como no se escucha a la víctima, una denuncia muchas veces puede terminar en un feminicidio. ¿Por qué? Porque como la justicia no llega a tiempo, pues lamentablemente el agresor comete este delito, ¿no? Y una vez escuché una frase que decía, cuando un agresor comete un acto de violencia no va a parar, va a aumentar su violencia. Entonces, si no tenemos
estas leyes que funcionen de manera correcta, si el sistema de justicia no va avanzando al mismo ritmo que va avanzando la violencia, pues lamentablemente vamos a tener muchos casos así, ¿no? Entonces yo sí considero que es muy importante que podamos avanzar en eso, justo porque es uno de los motivos por los cuales las mujeres no denuncian, que prefieren callar, que prefieren dejarlo pasar, que prefieren no continuar con sus denuncias porque les da miedo que en ese lapso de tiempo el agresor tome represalias contra ellas, ¿no? Entonces, creo que ahí es también un espacio para que podamos cuestionar sobre qué debemos de hacer o cómo podemos continuar, porque lamentablemente a veces dentro de las colectivas queremos hacer mucho más, queremos apoyar, queremos acompañar, pero al final nos topamos con pared, ¿no? Que es este sistema de justicia que no nos permite avanzar, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo también con lo que dice Re, sobre todo, por ejemplo, en casos donde las penas son muy injustas, ¿no? En el tema estás hablando de que hay muchos casos también que son como de menores de edad y demás, y que pues esa indignación y esa rabia nos llena, pero también es algo que es injusto, ¿no? También para las víctimas, para su familia y también para la comunidad que está con esa rabia y con ese dolor, ¿no? Entonces, en este caso yo también considero que es muy necesario el tema de concientizar a la sociedad, de saber qué es lo que estamos viviendo, informar sobre lo que está pasando, porque creo que el primer paso es empatizar con esos casos, ¿no? Hay personas que no tienen ni idea de lo que se está viviendo porque viven como en esa burbuja de privilegios de, bueno, a mí no me ha pasado, a nadie le ha pasado alrededor mío, pues no me importa, ¿no? Y no me voy a informar. Y que justamente algo que mencionó Re, considero que es importante. A veces los hombres piensan que no les corresponden estos temas, que no, como principalmente no les afecta, pues bueno, dicen, no, ¿para qué me informo? ¿Para qué me preparo? ¿Para qué cambio mi forma de pensar si no me afecta? ¿No? Cuando en realidad, pues ellos son el principal factor o el principal que son quienes cometen este tipo de violencia y otras, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el que podamos concientizar y empezar a informar y hablar más sobre este tema. Muchas personas creen que ya es suficiente, que ya hablamos demasiado, que ya la gente sabe lo que está pasando, pero en realidad es que no. Cada vez va aumentando más y es algo doloroso, pero es algo que también tenemos que prepararnos para combatirlo, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo también con eso. Creo que es muy necesario saber qué vamos a hacer ya una vez que sabemos qué es violencia digital, qué es lo que está pasando, las estadísticas, cómo ha avanzado el tema de las leyes en México y en otros países, pero creo que necesitamos otro impulso más allá, que es qué vamos a hacer desde la sociedad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros para que esto deje de pasar? Porque no se trata de que cada vez que pase se llene cada vez más de denuncias, se sigan como metiendo más legislaciones para pues seguir cubriendo más, por ejemplo, lo de la inteligencia artificial, que ahora también la ley Olimpia lo abarca, no en todos los estados, en algunos, pero pues también creo que eso es importante, como no se trata de seguir abarcando cada vez más, porque cada vez siguen surgiendo más tipos de violencia que a veces ni nos imaginamos que podían llegar a existir, ¿no? Pero creo que sí es importante que estemos preparados, pero que también hagamos algo para que esto no siga avanzando. Gracias, sí, de acuerdo. Bueno, dijiste muchas cosas, pero me gustaría subrayar un par que igual me hicieron pensar en el documental. Una hablabas como de la necesidad de que las personas empaticen más con los casos, y eso fue algo que también me llamó mucho la atención del documental, que por un lado está la problemática de quienes difunden las imágenes o el contenido íntimo sin consentimiento, que pues es como la forma de violencia más directa, más explícita y más perseguida inclusive por las iniciativas de ley. Pero también está toda la cuestión de cómo el entorno social reacciona a eso, ¿no? Precisamente cuando Olimpia comparte a cámara su caso, menciona como eso, o sea, las amenazas o los anuncios de que iban a publicar su contenido íntimo, y también los comentarios que se recibía, me parece que fue en Facebook, como de personas inclusive de su comunidad que se conocían mutuamente ella y esas personas, y que esas personas estaban entre sí diciendo o incitando a que se publicara ese contenido, y además diciendo cosas como, pues como culpabilizándola, ¿no? Avergonzándola, apenándola por haber participado o consentido en un inicio a la producción de ese contenido íntimo.
y entonces contribuyendo al estigma del ejercicio de la sexualidad por parte de las mujeres. Entonces, eso como que me pareció también una de las problemáticas que sobresalió mucho dentro dentro de lo que se plantea en el documental, básicamente. Y también quería subrayar otra cosa dentro de tu intervención, Sofía, que era precisamente, pues sí, cómo los procesos penales en México, tal como existen hoy en día, son pues muy revictimizantes, ¿no? O sea, que precisamente hay una falta de sensibilización, de capacitación por parte del personal, las personas que se dedican al funcionariado público y que reciben a las víctimas, que pues no están, que contribuyen nuevamente como a avergonzarlas, a poner en riesgo su intimidad y demás cosas. Entonces, si bien quisiéramos pensar que con el paso de los años esto se va a ir resolviendo, pues también nos podemos preguntar qué tanto las estructuras en sí mismas y justo también las masculinidades, como ya decía Rea hace un momento, pues contribuyen a que estos fenómenos de violencia, incluyendo desde las instituciones del Estado, se reproduzcan. Entonces, ahora sí me gustaría pasarle la palabra a Ale. Sí, justo yo quería, para complementar lo que ya dijeron Sofía y Re, que pues, sí me parece súper acertado, yo quería voltearnos la pregunta a nosotros como audiencias, porque también tenemos parte de responsabilidad cuando permitimos que las redes sociales se conviertan en entornos tan violentos. Creo que estamos en un momento en el que pareciera que todo es un espectáculo. Todo lo que está en redes sociales es un espectáculo en donde tenemos derecho a insultar, a cancelar, a pendejear a la banda, a consumir las vidas de las personas como si lo que estuviera detrás de la pantalla no fuera una persona real con emociones, con sentimientos. Y a veces hay una violencia que se genera que es brutal. O sea, que yo creo que como consumidores de información no nos damos cuenta cómo generamos entornos para que crezca esa violencia. Y a veces pareciera que es broma y que todos queremos ver así, que caiga alguien que nos cayó mal o que hizo algo que no nos gustó. Entonces creo que igual ahí discernir entre, pues sí, cómo estamos nosotros fomentando también que eso suceda, ese tipo de violencia. Y lo otro que creo que es importante mencionar es que, pues tristemente la digitalidad no va a salvarnos. O sea, las redes sociales son increíbles para organizarnos, para aprender, pero tienen limitaciones porque al final estamos, yo siempre digo, ¿no? Como que qué ironía que estoy haciendo periodismo o activismo en el patio juegos del opresor. Entonces, hay cosas que no me van a permitir hacer, desde el tema de la censura, qué palabras sí podemos decir, qué cuerpos sí podemos mostrar, qué temas se permiten o no en estos canales. Y ahí es donde va a tocar salir de las pantallas para organizarnos, para vernos frente a frente, para hablar de lo que nos atraviesa, para hacernos preguntas muy incómodas. Y creo que ese es un gran cuestionamiento que yo he tenido mucho en los últimos meses porque por un lado todos queremos o pareciera que tenemos la necesidad de hacer comunidad y trabajar en colectividad, pero no siempre estamos dispuestas y dispuestos a hacer la chamba que eso implica. Y eso va a ser atravesar momentos donde no vamos a estar de acuerdo, tener que hacer alianzas con personas que tal vez no nos caen bien, pero resulta que están alineadas en el mismo punto donde nosotros queremos y que toca hacer alianzas para derribar a estos grandes poderes de la opresión. Entonces creo que nos va a tocar incomodarnos muchísimo para poder llegar a soluciones reales y nos va a tocar también ser muy creativos. O sea, ¿qué otras cosas vamos a plantear para resistir y para organizarnos frente a esta violencia que está capitalizando? Las redes sociales están capitalizando y haciendo dinero con nuestro enojo, el famosísimo rage bait, o sea, estos contenidos que están hechos para que te enojes. Y pues la gente de las redes sociales está haciendo dinero con eso. Entonces creo que toca ser súper críticas con cómo nos comportamos, con qué contenidos consumimos, con a qué le damos nuestra atención y también entender las limitaciones que vamos a tener en ese escenario digital para organizarnos. Y va a tocar reunirnos y empezar en lo pequeño, en lo que está a tu alcance y en tu comunidad más cercana. Entonces, bueno, creo que son como los puntos que yo pienso para complementar lo que ya hablaron de, por supuesto, las leyes, el avance en las leyes, en la educación, pero creo que igual nos toca hacernos muchas preguntas incómodas como audiencia. Muchas gracias, Ale. Creo que
bueno, y nuevamente muchas cosas interesantes que dijiste y me gustaría rescatar, pero empezaré por subrayar, sí, como esta cuestión de, en Beta también nos hacemos muchas preguntas acerca de la pluralidad, ¿no? O sea, de cómo le hacemos para, o sea, como de cara a cómo hay algunos movimientos antiderechos, autoritarios, que se pueden organizar masivamente y precisamente o sea, movimientos a veces llevados, impulsados por el odio, ¿no? O sea, como por el desprecio hacia la otredad, ¿no? Y todas estas cuestiones. Sí nos preguntamos, ok, pero ¿cómo lo hacemos para no fragmentarnos entre las personas que sí compartimos valores hasta cierto punto, objetivos hasta cierto punto, identidades hasta cierto punto, ¿no? Entonces, efectivamente sí significa acercarnos a la diferencia dentro de nuestros propios grupos, que a Claro. veces esa diferencia, se vuelve un poquito casi intolerable, ¿no? Como ya mencionabas. Entonces creo que eso es una muy interesante llamado a la acción, o como de estos siguientes pasos que justo ya nos estamos acercando hacia el final de esta transmisión, pero sí me gustaría invitarles a eso, compartir en unos cuantos minutos más, como qué invitaciones harían a la audiencia, que por cierto también nos están dejando varios comentarios como de experiencias donde están lidiando con varias formas de violencia. Entonces también ustedes qué reflexiones, qué sugerencias harían respecto a las personas que se estén enfrentando con este tipo de situación. Ahora sí me gustaría comenzar con Sofía, y luego seguimos. Sí, pues bueno, creo que estoy completamente de acuerdo, regresando un poco con lo que dijo Ale. Al final, nosotros desde colectivas, creadoras, activistas e incluso también pues usuarios de redes sociales y demás, tenemos una responsabilidad grande que es no replicar este odio, ¿no? Entonces, algo que a mí me gusta mucho también decir es que desde nuestra parte en We Are Women on Fire, al momento de que nos llega un caso de que para compartir, las víctimas no solamente ya le tienen miedo a compartir su historia en redes sociales, que puede ayudar a que su caso avance, ¿no? Sino a todo lo que va a decir la gente que no conoce a la víctima, pero que sí se siente con el derecho de juzgarla, ¿no? Y de revictimizarla y señalarla, ¿no? Entonces, creo que lo que yo compartiría, lo que yo diría es que siempre habrá una red de apoyo, ya sea colectivas feministas, asociaciones, incluso creadores de contenido que también abren su espacio para hacer una red de apoyo, ¿no? Y que creo que es muy importante que si tienen una plataforma con una comunidad grande la utilicen para ayudar, ¿no? Entonces creo que sería encontrar esa red de apoyo, que sabemos que puede haber muchas, con diferentes ideas, con diferentes pensamientos, pero con el mismo objetivo siempre, que es ayudar y querer combatir este tipo de violencia y muchos otros tipos de violencias. Entonces creo que eso sería algo que yo diría, ¿no? Que encontremos esas redes de apoyo, que sigamos construyéndolas. Justo cuando yo inicié en 2020, recuerdo que no tenía mucha idea, solamente quería hacer algo, pero había como ciertas colectivas ya que habían comenzado, que para mí fue como una inspiración para continuar, ¿no? Y poder saber un poco más de qué es lo que estaban haciendo y demás, y eso me ayudó mucho. Y sé que ahora, en el caso de We Are Women on Fire, en el caso de Malvestida y en el caso de muchas otras creadoras y colectivas y demás, son inspiración para otras mujeres para poder hacer lo mismo, ¿no? Y poder seguir hablando sobre estos temas. Ahorita si tú te metes a redes sociales y buscas colectiva feminista, violencia digital o red feminista, lo que sea, vas a poder encontrar un espacio con información, con asesoramiento, con acompañamiento y demás. Entonces creo que eso es algo muy positivo, porque cada vez hay más espacios que nos pueden dar contención, que nos pueden dar ese acompañamiento y que nos pueden escuchar, ¿no? La verdad es que a mí, desde el día 1, a veces solamente se acercan y escriben, hola, necesito hablar, ¿no? Y creo que el poder escuchar, el poder atender esos mensajes es muy importante, pero sí, a mí me gustaría decirles que siempre va a haber un espacio a donde se puedan acercar, en el que ustedes se sientan más seguras, para poder hablar y ponerle nombre a lo que están viviendo, porque muchas veces se acercan a decir como, es que yo hace muchos años lo viví, pero no sé si puedo denunciar ahora, o no sé si sea buena idea hablar sobre esto ahorita, o cosas así, ¿no? Entonces creo que sí es importante que sepan que siempre va a haber esos espacios y que
va a haber personas que las acompañen, ¿no? Que eso es lo primordial. Creo que es lo primero que buscan las mujeres que son víctimas de estas violencias y de otras, ¿no? El quién las pueda escuchar, quién las pueda acompañar y quién las pueda orientar. Una vez que esto exista, pues darle continuidad, ¿no? Igual si nosotras no tenemos las respuestas en este momento, poder canalizarlas con alguien que sí pueda tener esas respuestas y que les pueda dar acompañamiento, ¿no? Creo que de eso se trata la red, de poder irnos pasando como la información, ir llevando a las víctimas al lugar donde se puedan sentir más seguras, y creo que eso es muy, muy necesario, ¿no? Que encuentren esa red de apoyo y sobre todo que no tengan el miedo de alzar la voz, porque así como Olimpia lo hizo en su momento y las otras defensoras digitales que lo han hecho en su momento y otras mujeres que también lo han hecho, eso no solamente sirve para poder nombrar lo que vivieron, sino también para que otras mujeres sepan que no están solas en esto y que deben y pueden alzar la voz, ¿no? A su tiempo, cuando se sientan listas, pero que sí es muy necesario para que otras mujeres se puedan sentir acompañadas. Entonces, creo que empezando por ahí, la red de apoyo, yo creo que más allá de que en We Are Women on Fire lo hemos construido, a mí en lo personal desde Sofía es algo que me ha salvado, que si a mí me preguntas qué es lo que más me he llevado de todo esto en todos estos años, es la red de apoyo que tengo ahora, que si mañana me toca vivirlo, ahí va a estar para mí. Entonces, creo que eso me gustaría que más mujeres lo sepan. Muchas gracias por compartir. Son palabras muy acogedoras, muy poderosas. Muchas gracias. Ale, me gustaría pasarte ahora a ti la palabra. Wow, pues sí, yo creo que el tema de la red de apoyo es fundamental, y pensando un poco en a veces el sentimiento que nos genera el mundo virtual o las redes sociales, como que acordarnos de vez en cuando de salir a tocar pasto y de que hay más mundo allá afuera. A veces creo que nos pasa que nuestros mundos se han reducido a una pantalla vertical, sobre todo a partir de la pandemia. Muchas de nuestras vidas y de nuestra validación y de nuestras amistades y nuestra socialización se volcaron a las redes. Y no sé si a ustedes les ha pasado esto, que de pronto te tomas unos días de vacaciones y no te conectas a las redes 3 días y te dedicas a observar lo que es más tangible y lo que es real, desde una puesta del sol hasta comerte algo rico con tu mamá, observar los colores, como que siento que a veces nos toca reconectar con esa realidad, reconectar con eso que es tangible y que nos hace felices, y también con esta comunidad que se construye en el estar frente a frente con una persona. Entonces, eso es algo que a mí me ayuda cuando siento que las cosas se ponen muy calientes en redes y que estoy recibiendo como demasiada información que me está dando ansiedad, o comentarios que me están haciendo sentir mal o que me están haciendo dudar, o tal cual hate puro y duro, porque a veces pasa que la gente llega a tirarte pues sus frustraciones. Pues es desconectar, hacerse a un lado y no sé, buscar este mundo real que existe y que está allá afuera de las redes. Creo que es algo que ayuda. Sí, totalmente. Creo que la conexión con el presente y buscar ese sentido de seguridad, ¿no? O sea, como de que al menos, o sea, si bien lo digital es real y como que pues también recibir esa mala vibra, esas malas energías, esa hostilidad y violencia por parte de otras personas, pues definitivamente nos afecta. Sí es bueno también como conectar con el cuerpo y con el mundo material y reconocer que al menos en esas condiciones estamos bien, ¿no? Ahora sí, ¿nos gustas compartir tu intervención final? Claro, yo quiero ser como muy precisa. En caso de que ustedes estén viviendo violencia digital, lo primero que tienen que hacer es tener como esta pruebas de absolutamente todo. O sea, si ven algo, tomar screenshots y screenshots y screenshots. Y yo les recomiendo guardarlo en un drive, aparte crearse un correo especialmente para eso y guardar esa información. Luego les recomiendo ir a la Secretaría de Mujeres de su estado. Todas las secretarías de mujeres de todos los estados van a tener una sección especial de atención a violencia de género, cualquier tipo de violencia, incluida la violencia digital. Si no les queda cerca la Secretaría de Mujeres de su estado, vayan a otra cosa que se llama Centros Libres. También forman parte de servicios del Estado. Ahí hay una triada de atención. Hay psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales que les van a ayudar con todo lo que tiene que ver con su denuncia. Entonces, no tengan miedo, no están solas. Existen estas
sistemas que tiene el Estado para que ustedes puedan levantar su denuncia de una manera segura, o al menos lo que se intenta. Pero creo que es importante compartirlo porque muchas veces no sabemos qué hacer, o sea, nos paralizamos totalmente, no sabemos a quién recurrir. Entonces, les recomiendo estas dos opciones, que es la Secretaría de Mujeres de su estado y los centros Libre. En Ciudad de México también tenemos una cosa que se llama Lunas, que igual tienen triadas de atención, psicóloga, abogada, trabajadora social, y están para su servicio, para que ustedes puedan acceder a una justicia con perspectiva de género. Yo sé que la justicia en este país no existe, que las fiscalías son horribles, pero si ustedes quieren llevar a cabo este tipo de procesos, creo que es importante que se comparta esta información. Y pues sí, justamente salir a las calles también, hacer activismo desde afuera. Mucho de mi activismo ya no es tanto en redes sociales. Desde que se acabó la pandemia, yo trabajo más desde fuera. Entonces, como unirnos fuera de redes sociales. Igual, rápido, pero quiero aprovechar el espacio para decir como todo esto de la violencia digital. Están silenciando evidentemente todo lo que está pasando en Palestina y acaban de secuestrar a la flotilla Sumud. Había 3 mexicanas a bordo que han sido abducidas por el Estado sionista de Israel. Entonces, pues difundan mucho a todas nuestras compañeras que ahorita se encuentran rompiendo el asedio a Gaza y han sido secuestradas. Y pues eso es todo, yo creo que lo que podría agregar en esta última intervención, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Re, por todo lo que compartiste, la información muy pragmática y también estos llamados a estas cuestiones mucho más amplias y de violencia y de genocidio que están sucediendo en otras partes del mundo. Muchas gracias por compartir eso. Yo quizá para cerrar también comentaría que, pues eso, ¿no? Para todas las personas que estén viviendo violencia o que sean testigos, incluso o que estén acompañando casos, sepan también que pues finalmente no hay una forma correcta necesariamente de llevar a cabo un proceso de justicia. Hay varias formas de entender la justicia y de encontrar una forma de estar bien o de reponerse tras lo que ha sucedido. También hay una plataforma en internet que me parece que se llama Liberas, de la organización Balance, que también tiene algunas rutas de cómo dar seguimiento a situaciones de violencia en México. Entonces ahí hay algunas recomendaciones y también incluso comentarles que desde un enfoque de justicia transformativa o transformadora, también hay una organización llamada intervenciones creativas en inglés, Creative Interventions, que tiene también un PDF muy grande traducido al español con algunas herramientas de justo cómo también atender casos de violencia, incluso de género específicamente. Entonces, ahí hay varias herramientas que están disponibles gratuitamente en línea. Y que espero que las puedan aprovechar. Les doy nuevamente muchas gracias a todas nuestras invitadas el día de hoy, a Ale, a Sofía y a Re, por todo lo que compartieron, por sus reflexiones, y también cierro como regresando al porqué de este live en un inicio, que fue precisamente el documental de Llamarse Olimpia, dirigido por Indira Cato, estrenado el año pasado, todavía disponible en la gira de Ambulante de 2025, y todavía puede que se presente en algunos lugares más. Entonces con la productora pueden en su Twitter, bueno, en sus redes sociales más bien, pueden buscar algunas otras fechas en las que se vaya a estar presentando este documental. Y pues eso, les damos muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que pasen una bonita noche. Hasta luego. Gracias, bye. Gracias, Amix, un gusto. Gracias.